Bueno, hola Angie, ¿sí te puedo llamar así? Claramente, sí. Perfecto. Para nosotros es un gusto poderte tener en este espacio y porque eres importante queremos darte una bienvenida leyendo parte de tu semblanza, que la verdad es una excelente semblanza, realmente me quedé sorprendida, pero bueno, vamos a leer un poco y bueno, lo va a hacer mi compañero Víctor. Hola, buenas tardes. El día de hoy vengo a presentarles a una querida ingeniera, se llama Angélica Hernández González. Ella de profesión es ingeniera en biotecnología con concentración en biología por parte del Tecnológico de Monterrey. Realizó una maestría en nanociencias en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, trabajando en el Departamento de Bionanotecnología del Centro Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM. Durante sus estudios de posgrado realizó una investigación basada en la producción de nanorreactores para el desarrollo de terapias dirigidas de reemplazo enzimático. También ha colaborado en centros de investigación nacionales como el CIMBESTAB, en el Centro de Biotecnología de la UNAM y el Instituto Nacional de Medicina Genómica. A su vez, cuenta con experiencia en la industria farmacéutica en el área de asuntos regulatorios. Ok, y ya después de esa breve introducción, nos gustaría que nos platicaras un poquito sobre el motivo del por qué estudiaste biotecnología, si siempre supiste que te querías dedicar de lleno a la ciencia o cómo estuvo. Te decía que a mí me llamaba mucho la atención matemáticas, en materias muy específicas, ¿no? Química, biología y matemáticas. Particularmente, creo que la mayoría de los que estudiaron mi carrera tenemos esta tendencia a haber estudiado medicina. Lo evalué en algún momento, sin embargo, en una estancia me invitaron al anfiteatro de la UAP y honestamente después de ahí dije, esto no es para mí. Después de eso, pues justo estuve buscando carreras. En esta carrera en particular se mezclaban estos tres temas que me interesaban mucho y el centro es un poco más enfocado hacia bioquímica. Entonces, por eso no siempre lo supe. Siempre supe que me gustaría estudiar algo relacionado con matemáticas, pero no, yo descubrí mi pasión por la biología hasta la preparatoria en realidad. Oh, wow, está padrísimo. Porque así como comentamos, no todos los caminos suelen ser rectos, ¿no? A veces tienes que buscar por otro lado y ya después dices, Claro. Aquí encontré lo que me gusta. Sí, justo. E inclusive antes de eso, antes de postularme a ingeniero en biotecnología, hice un examen justo a ciencias genómicas, que no sé si la conozcan, es una carrera que está en Morelos, es de la UNAM, pero es un poco más enfocado a cuestiones en computadora, a bioinformática, y entonces a veces parece que las cosas, como dices, no son rectas, pero se alinean y puedes ir buscando tu camino dentro de este ámbito científico. Sí, totalmente. Como que digamos, naciste para ser ingeniera biotecnóloga. No estoy segura de si nací, pero la verdad es que yo disfruté muchísimo la carrera. Me parece que nunca me aburría. Hay cosas que en serio me volaban la cabeza respecto a cómo podían seguir desarrollando cuestiones, no sé, cada vez más pequeñas, cada vez más complejas. Entonces, sí, creo que es la parte bonita de la ciencia. Okay. Bueno, a mí me gustaría preguntarte algo, Angie. ¿Cuál es tu área de interés actualmente? Cuéntanos. Pues yo estoy muy interesada en el desarrollo de medicamentos, en general en cuestiones de salud. Me gusta mucho porque siento que complementa esta parte científica con la parte de poder aplicar la ciencia, de poder ver ya el producto dentro de una cadena comercializadora, que pueda llegar a un paciente, que pueda mejorar vidas. Esa parte es la que me llama mucho la atención en este momento. Ok, está súper bien. Como tercer punto, ¿qué nos contarías acerca de tu mejor experiencia en el laboratorio? Que hayas dicho, wow, esta la tengo muy, muy presente. Híjole,
Mi mejor experiencia en el laboratorio. Quizá no puedo definir una en particular, pero tengo algunas que me gustaría compartirles. En algún momento, la primera vez que yo me metí a un laboratorio fue en una estancia en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Yo no sabía pipetear. Estaba en la carrera, era mi primer semestre y lo único que yo llevaba era mi curso teórico de química. Entonces, creo que esa estancia fue particularmente especial para mí porque, pues, en primera me postulé sin tener esta noción completa de lo que se hacía con biología molecular y al mismo tiempo aprendí muchísimo y de gente que estaba muy abierta a compartir. Me parece que ese laboratorio en particular fue de mucho aprendizaje por eso y creo que mi experiencia más motivadora fue cuando tratamos de hacer una PCR nested, que es una técnica en la cual tú aíslas material genético y después a partir de ese tienes que volver a hacer otra PCR. Entonces, recuerdo mucho que mi entonces tutora me comentó que a ella no le había salido esa técnica ni en la maestría ni en el doctorado y entonces que era su amuleto de la suerte. Entonces ahí comprendí que muchas veces se trata de repetición, no siempre te van a salir aunque estés haciendo las cosas bien, particularmente en biología molecular, pero creo que la resiliencia es algo muy importante que deben tener las personas que se quieren dedicar a la ciencia. Esta idea de que no todo te va a salir a la primera y no tiene por qué salirte a la primera. Entonces, esa es de las experiencias que más me ha dejado. Está padrísimo. Y qué importante, ¿no? Porque generalmente te forman y te dicen, ah, sí, este es el método, pero no te explican a que no siempre te sale el método, ¿no? O te llega a salir una probabilidad de 1 en 1.000.000, por ejemplo. Sí, exacto. Me imagino cómo fue tu emoción al que te salió, pues en este caso la primera. Supongo que también eso sirve de motivación, bueno, para tu persona y para cualquiera, porque imagínate llegar a un laboratorio que te salga la primera y que gracias a tu esfuerzo y a tu conocimiento, pues haya sucedido, no, es un crack. Sí. Bueno, creo que tuve unos excelentes tutores desde el inicio. Creo que eso es lo que más me ayudó y pues en realidad lo que debes buscar es ser metódico, me parece. No hay un secreto para ser un buen científico, no es el hilo negro. Solo hay que ser muy metódico y tener cuidado con lo que haces en el laboratorio. Okay. Supongo que para cualquier estudiante es un poco difícil relacionar lo teórico y lo que va a ver en práctica. Y otra cosa que me encantaría saber es cómo decides enlazar el conocimiento de biotecnología con el conocimiento de nanotecnología. Cuando iba en la carrera, en segundo semestre aproximadamente, nos pidieron buscar en bioquímica un tema que nos interesara, el que quisiéramos, y que lo explicáramos en clase. Entonces, recuerdo que de una doctora que admiro mucho, que está en el Instituto de Biotecnología, que se llama Laura Palomares, en ese momento estaba diversificando su línea, haciendo cosas sobre virus. Entonces leí acerca de las partículas tipo virus, de cómo las estaban utilizando y entonces me llamó muchísimo la atención. Desde segundo semestre de la carrera yo dije, esto suena padrísimo, ¿cómo puedes meter dentro de estas estructuras algo más que no sea nativo? Y entonces, pues desde ahí decidí que me gustaría participar en este ámbito de nano. Es de verdad fascinante. Recuerdo que cuando me gradué justo quería, bueno, en la universidad en donde yo estudié no te piden una tesis para graduarte. Sin embargo, haces un proyecto integrador y lo que yo quería era hacer un proyecto práctico para poder graduarme con una tesina al menos, ¿no? Entonces,
yo escogí hacer nanopartículas de silicio y casi lloro la primera vez que sinteticé unas. Para mí era, encima yo no tenía idea de los microscopios de barrido y todo, era bastante nuevo para mí, y entonces recuerdo que yo solo veía un polvo blanco, pero estaba muy feliz con mi polvo blanco. No sabía si iba a tener la forma que quería, el tamaño, pero yo estaba feliz. Y entonces creo que eso es lo importante también de este camino científico, que no se limiten, nunca piensen que el estar guiados a una o orientados a una rama de la ciencia en especial va a ser lo que determine para siempre su camino científico. Eso es completamente falso. Incluso en el camino me he encontrado algunas personas, hay una doctora en el CENIN, en Ensenada, que aprecio mucho, que justo su carrera es de odontología y después pasó por física y al final terminó aquí en el departamento de bionanotecnología. Entonces, eso es algo muy importante. Siempre piensen en la ciencia como algo en general y observen cómo algo puede funcionar en otra línea diferente. Entonces, tu consejo en este caso es que sigamos nuestros intereses. Sí, también. Creo que eso particularmente creo que es, a veces suena complicado. Lo que a mí me pasó durante estas estancias científicas es que tú llegas a un laboratorio y pues trabajas en el proyecto en el que el investigador está trabajando, ¿no? Casi siempre es esta constante y es comprensible porque ellos te enseñan a desarrollarlo, pero orientado a lo que ellos hacen. Entonces, creo que sí, uno de los consejos sería tomen y aprendan todo lo que puedan de estas técnicas, de cómo son estos procesos para que después puedan extrapolarlos a otras áreas o a otras aplicaciones. Y bueno, no se limiten. Es padrísimo. Nosotros tenemos un compañero que se quiere dedicar de lleno a la farmacéutica, entonces nos encargó muchísimo de poder compartir como algunos consejitos para aquellos que se quieren dedicar justo a esta parte de la farmacéutica. Ok. De parte de la farmacéutica siendo nano, ¿cierto? Como sí. El desarrollo. Ok. Wow. Me parece que en cuestiones de medicamentos hay una gran área de oportunidad. Lamentablemente en México no se hace mucho desarrollo, pero sí hay lugares que están haciendo esta parte. Yo justo estuve en Sonora en uno de ellos. Creo que es difícil, sobre todo cuando la nano todavía no está completamente descrita. No hay estas reglas fijas de cómo funcionan en los organismos vivos y justo estamos en esta etapa exploratoria. Pero mi consejo es que busquen líneas que mezclen esta parte de nano, pero particularmente en terapias dirigidas me parece que hay una gran oportunidad, no solo en partículas tipo virus, en hidrogeles, en otro tipo de vehículos, liposomas. Entonces, pues sí, mi consejo es que sean bastante curiosos y se pregunten cómo poder hacer más con menos, que es lo que se busca al menos en la farma, ¿no? Que puedas hacer medicamentos más potentes, que utilices menos fármaco. Y creo que tienen muy buenas herramientas siendo nano, porque al final, pues esto de explorar el mundo a pequeña escala es lo suyo. Así que ese es mi consejo. Ok. Bueno, perfecto. Hasta el momento nos has contado, bueno, que has sido una persona de excelencia y realmente es emocionante estarte escuchando, pero también nos gustaría saber a qué retos te enfrentaste, cuáles fueron, ahora sí que esas montañas que dijiste no paso y al final pues sí terminaste pasando, porque te vuelvo a comentar, una persona de excelencia en su totalidad. Oh, muchas gracias.
Yo creo que de las cosas más difíciles es que en el ámbito científico siempre vas a estarte postulando. Siempre hay una beca, siempre hay una estancia, siempre hay un algo. Y creo que esas fueron como un poco las montañas más grandes. Esta idea de, como yo ya les había platicado, ¿no? Hice este examen para la universidad e incluso mi maestría a otra línea diferente, pero al mismo centro, me postulé una vez previa. Y bueno, así como ven esos logros, también hay una larga historia de rechazos dentro. Así que en realidad me parece que la idea es que no cambien el objetivo. Yo siempre supe que quería estar en un laboratorio. Cuando me dijeron que no en uno, busqué otro y al final esta es la idea. No, no cambien su objetivo porque lo rechacen una vez, dos veces. Ustedes sigan buscando cómo hacer las cosas porque comúnmente hay más de un camino para llegar a donde quieren estar. Ok, perfecto. Hay como todo el mundo de posibilidades. Claro, sí, muchas veces vemos estos caminos pues muy lineales, ¿no? Muy, pues fulanito dice que primero vas de A a B a C y entonces así se llega hasta el punto, pero creo que he conocido mucha gente en el camino y me han mostrado que, y yo misma lo he visto, que no hay una linealidad mientras tengas un objetivo claro. Ok, Sí, claro. perfecto. Supongo que el avance en equipo para ti es muy esencial para el progreso unipersonal como para el progreso de la empresa o tanto de la escuela, que nosotros somos estudiantes. Entonces me gustaría saber cómo consideras tú qué tan importante es el trabajo en equipo en tu área de trabajo. Esa es una muy buena pregunta porque muchas veces en el ámbito de la investigación se suele ser muy autónomo y pues bueno, en un laboratorio normalmente estás tú y tus manos, ¿no? Pero me parece que en realidad si buscas tener éxito, y no solo hablo del laboratorio, de la ciencia, sino en general, tienes que saber escuchar y esto de los equipos es clave, no solo con los doctores o con la gente que tenga un rango superior a ti, sino también con tus compañeros. Creo que hay un mundo de ideas en cada cabeza y a veces la gente puede llegar a complementar estas respuestas que tú no tienes. Y creo que ese también es un consejo mucho para ustedes que están en la universidad. Yo he escuchado de algunas otras carreras que por esta competitividad pierden la capacidad de trabajar en equipo y muchas veces pues van solos en el mundo, ¿no? Y creo que debes partir del hecho de que no lo sabes todo y algunas personas pueden ayudarte y colaborando es como salen mejor las cosas definitivamente. Sí, aquí rescatando un poquito una frase, ¿no? Que muchos suelen decir y que dicen que si quieres llegar lejos, ve mejor acompañado, ¿no? Si quieres llegar rápido, ve tú solo. Sí, justamente, justo. ¿Podrías platicar un poquito acerca de, no sé, algún proyecto que tú hayas tenido y que te haya encantado? Que dijeras, ay, este proyecto realmente me dejó mucho, me fascinó. Pues todos han tenido lo suyo. Todos han tenido sus propios retos, pero creo que en particular le tengo mucho amor a mi proyecto de la maestría. Les voy a platicar un poquito porque me parece algo súper interesante y que realmente lo adopté como mío. Cuando yo salí de la universidad, trabajé un año en la farma, como ya saben, y entonces regresar a la parte de laboratorio para mí era como pensar, muy bien, ¿y esto cómo lo vamos a aplicar? ¿Y dónde se va a vender? ¿Y qué se va a hacer? ¿No? Entonces ya venía toda revolucionada. Y entonces el proyecto que planeamos junto con mi doctor
fue para una enfermedad rara. El nombre de la enfermedad es neuroencefalopatía mitocondrial y gastrointestinal mitocondrial. Y entonces resulta que esta enfermedad únicamente afecta a 1 a 9 personas en 1 millón de personas, ¿no? Entonces imaginen que alguien que venía de la farma, de las ventas, de las cosas como grandes, de repente me preguntaba como, bueno, ¿y esto como a quién o cómo? ¿Qué luego le vamos a hacer, no? Entonces, justo yo le preguntaba a mi director, que es una persona que admiro muchísimo y espero de verdad que un día tengan la oportunidad de conocer, es una gran persona, el doctor Rafael Vázquez, que está allá en Ensenada, y me contestó algo tan claro y tan conciso y tan certero que fue porque alguien tiene que hacerlo, ¿no? Yo le preguntaba, ¿y por qué estamos haciendo esto por una enfermedad rara? Y él me dijo, pues porque alguien tiene que hacerlo. Y yo dije, excelente respuesta. Sí, claro, te dejo Sí, en realidad creo que muchas veces pues perdemos este foco, ¿no? De pensar, bueno, ¿por qué no exploramos las posibilidades en donde nadie está poniendo el foco? Y entonces este proyecto se trata de partículas tipo virus de plantas, es un bromovirus que se le inserta una enzima. La enzima actúa como para terapia de reemplazo enzimático. Esto significa que en el cuerpo esa enzima está deficiente. Entonces, lo que tú haces es hacer nanoreactores. Literalmente metes dentro de estas estructuras la enzima y de esa forma puedes hacer que degraden algún sustrato dentro del cuerpo. Ahora, eso hasta este punto, pues suena bastante bien porque está ampliamente descrito, ¿no? La encapsidación, no específicamente enzimas, pero la encapsidación. Y la siguiente parte del reto, que fue lo importante, era funcionalizarla para llevarla específicamente a mitocondrias. Entonces, esa fue la parte compleja del proyecto, en realidad. Y me parece que eso también me ayudó a evaluar otras posibilidades, porque esta plataforma podía no ser solo usada para esta enfermedad y solo para mitocondrias, sino que también funcionalizarlas y ampliar la información sobre cómo se hacen estas plataformas podría ayudar también el desarrollo de otros sistemas con enzimas o con alguna otra molécula terapéutica. Entonces, me parece que yo sigo, estoy y estaré fascinada con las partículas tipo virus hasta el final de los tiempos. Y bueno, no es para menos, también son utilizadas para vacunas incluso. Entonces, son plataformas muy diversas y que los invitaría a que exploraran también si quieren dedicarse a esta parte biológica. Bueno, ya nos dejaste ese como que puntito de incertidumbre totalmente. Y lo vamos a hacer. Ya como esa espinita, ¿no? Ya después sabemos. Muy bien. Bueno, nos gustaría que nos compartieras tu mayor aprendizaje dentro de la maestría, tanto como, bueno, vaya, como una persona de ciencia y como una persona ante la sociedad, ante tu persona, ante tu ética e incluso tu moral. Pues verás, cuando estaba tomando una clase de bioquímica con la doctora Carolina Álvarez, que también es una doctora a la cual admiro mucho, justo nos comentaba alguna vez que si nosotros escuchábamos este tipo de cosas como, no sé, el agua alcalina, por ejemplo, ¿no? Teníamos la responsabilidad social de explicarle a las personas cómo funciona, cómo no funciona, porque al final de cuentas, no solamente es esta parte científica, si lo quieres ver de una forma un poco más palpable, de algún lado viene la beca de CONACYT, de algún lado viene este financiamiento científico. Y entonces
tienes una responsabilidad social sí o sí con la gente que con sus impuestos está pagando todo este sistema científico, ¿no? Entonces, me parece que de los aprendizajes que me llevé fueron ese justo, que la divulgación científica no es solo un pasatiempo que un científico debería tener, sino también es una responsabilidad social y definitivamente a las personas que estén más cercanas a nosotros, pues bueno, deberíamos, o en el supuesto tenemos esta responsabilidad de explicarles algo que nosotros entendemos, ¿no? Y creo que es bastante común en los científicos, nos gusta explicar, nos gusta compartir esto. Sí, oye, encontré esto. Tómalo, ¿te sirve? Trabaja sobre él o a ver qué encuentras tú también, ¿no? Y Sí. también tengo entendido que debes de relacionar en tu área de trabajo lo que es la ética, tanto la ética como lo que aprendes teóricamente y prácticamente en clase. Entonces, uno de los grandes problemas que hay en México es ese detalle, esa responsabilidad que hay en las personas para entrar al mundo científico. Entonces, otra pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué importancia tiene desarrollar ciencia en ese país? ¿Qué importancia tiene desarrollar ciencia? Wow, es una pregunta muy compleja. Me parece que como en general a nivel global, la importancia científica está bien clara. Sin embargo, en México se tiene una brecha muy importante entre lo que hacen las personas en el laboratorio y lo que alcanzan a percibir las personas de fuera. Es algo muy complicado porque por muchos años nos hemos dedicado a la ciencia, a la ciencia básica, esa que explica cómo gira una planta, cómo se mueven las olas, o bueno, en general, creo que esas personas son muy admirables, necesitamos ciencia aplicada, sí, pero siento que también la percepción de las personas que no están relacionadas con la ciencia tiene que ver con que nosotros no tratamos de involucrarlos tampoco. Creo que es una carencia también y que cada vez más tenemos que voltear a ver esto. Al final, la ciencia se fondea a través de recursos públicos para que atiendan problemas públicos. Entonces, es algo que tenemos que buscar, esta sostenibilidad entre lo que nos apasiona y nos gusta buscar, pero que al mismo tiempo tenga la facilidad o la mira a tener cosas aplicables para la gente, para la sociedad. Oh, padrísimo, una grande área de oportunidad sin duda. Y es algo bien complejo porque muchas de las veces cuando se intenta explicar la ciencia, a veces pareciera como que la sociedad no está preparada y uno termina diciendo, pues no es posible. Sí. Como lo que vimos de las vacunas, no, es que nos van a insertar un chip. O sea, no, ¿cómo es posible? Pero también en cierta parte sí nos cerramos un poquito al mundo del explicarles el por qué no es posible y el por qué lo que está sucediendo es posible. Entonces, concuerdo definitivamente contigo en todos los puntos que has tomado. Claro, justo este tema que mencionas sobre las vacunas y todo esto nos vino a enseñar bastante de la apertura que tienen las personas, ¿no? Y de la confianza en este ámbito científico también. No sé, a veces pasa con la familia que tú tratas de explicar algo por medio del razonamiento y te dicen, es que fulanita tiene la cura mágica que encontró en internet, ¿no? Bastante común. Pero es justo que esto que yo también le comentaba a alguien más en otro momento, que tu valor, tu responsabilidad social termina en la explicación, ¿no? En tener esta información disponible y en mostrársela a la gente que quiere escucharla al final. Porque es cierto, como pasó en esta película de Don't Look Up, que justo aunque les grites la información, habrá gente que esté cerrada a escucharla. Pero bueno, eso no nos exime de tener la información disponible y clara y transparente, ¿no? Sí, claro. Siempre con el compromiso, ¿no? O sea,
ya será cuestión de las personas elegir si la quieren leer o algo así, pero ya no queda en uno, ¿no? Claro. Y es precisamente algo que se me viene a la mente, la mentalidad abierta que tiene la gente promedio en cuestiones médicas. Algo que se me ocurre, por ejemplo, es, no sé si has leído o visto acerca del chip que está desarrollando la empresa Neuralink, la empresa de Elon Musk. Es algo que la gente probablemente no apruebe al principio, pero a largo plazo es algo que va a tener grandes beneficios a personas con discapacidades visuales, discapacidades motrices, etcétera. Entonces, ¿tú crees que en algún momento la gente pueda confiarse más en el área tecnológica para que, por ejemplo, se les introduzca un chip en el cerebro? ¿Cuál es el objetivo de Neuralink? Entonces, ¿crees que en algún punto la civilización pueda tener esa confianza en la tecnología? Yo creo, es que es realmente complicado. Alguna vez con una compañera de la maestría platicábamos que a veces la ciencia ficción hace más mal a la ciencia de lo que parece, ¿no? A veces estas películas que te muestran como, sí, ¿por qué hay coches voladores y todavía no tenemos uno? ¿Cuándo las van a desarrollar? No permite que muestren la ciencia como debería ser, ¿no? Y creo que ha tenido un peso importante también en cómo la gente ve la ciencia, aunado a que tampoco tenemos esta relación tan cercana con la sociedad. Pienso que, pienso que las problemáticas van a llegar, que no va a dejar de haber estos padecimientos que atender, no va a dejar de haber oportunidades para mostrar lo que la tecnología y la ciencia puede hacer. Al final me parece que esta confianza la podemos ganar con datos, con evidencia real. Si tú ves a una persona que está caminando ahora con este chip, bueno, no te va a quedar de otra que creer que es cierto, ¿no? Entonces, me parece que ahí tenemos una gran área de oportunidad y es esto mismo que les planteo sobre la aplicación, ¿no? Por ejemplo, si ese chip fuera desarrollado para algo tal vez un poco más básico, pues la gente no vería claramente esta aplicación y entonces costaría un poco más de trabajo que la adaptaran. Pero bueno, si estás viendo, es como lo de las vacunas, justamente también. Sí, retomamos. Exacto, la gente vio que dejaba de morir, bueno, pues vamos a ponernos una vacuna. O habrá unos que de plano no pudieron cambiar esta mentalidad, pero me parece que como alguna vez leí, que tenemos que aprender a discutir con razón o con evidencia. Entonces, creo que esa es la oportunidad que tenemos para mostrarle a las personas lo que se puede hacer con ciencia. Sin duda tenemos que trabajar un poquito más el cómo presentamos la ciencia ante la sociedad. Definitivamente. Sí. Para ir cerrando un poquito, ¿habría algún mensajito que te gustaría dejar o algo que quisieras compartir? En realidad no tengo uno, me parece que los he ido desarrollando, pero me parece que podríamos, algo que estaría muy bien en estas nuevas generaciones de científicos sería desarrollar esta curiosidad para aplicar las cosas. Y va a ser un poco complicado porque pues normalmente la ciencia, no todos los científicos están abiertos a este proceso, ¿no? No todos los científicos con los que vayan a trabajar van a estar abiertos a esto. De todos los que están actualmente activos, no todos buscan patentes o estas aplicaciones, pero creo que es importante que se centren esfuerzos en eso, porque al final eso también les va a permitir tener esta autonomía para buscar otras cosas diferentes. Si tú tienes dos líneas, una línea que te interesa mucho, pero en realidad no hay una aplicación muy cercana,
puedes desarrollar otra línea diferente en donde sí hay una aplicación cercana y de alguna forma fondear a esta otra aplicación, porque los recursos no son infinitos, los recursos públicos no siempre van a estar ahí, no siempre tenemos que confiarnos de ellos, porque pues imaginen, ¿no? La cantidad de científicos que hay, la cantidad de proyectos, de líneas, entonces hay que buscar nuevas alternativas para fondear los proyectos científicos. Sí, totalmente. Pues bueno, realmente fue un gusto tenerte aquí, Angie. Muchas gracias por compartir más que nada tu conocimiento y en verdad eres una de las personas más lindas que hemos conocido. Sí, tienes todo nuestro respeto. Totalmente. Sí. No, un honor de verdad que me inviten a grabar este podcast y muchas gracias. Los felicito muchísimo por este esfuerzo que están haciendo por compartir, por divulgar. Me parece que es algo que no todos los científicos logran desarrollar y si lo tienen, no lo pierdan, no dejen de ser curiosos y tener esta iniciativa. Nos gustaría que nos compartieras tus redes sociales. Claro. Ahí divulga ciencias y ahí o si tienen más preguntitas, si te quieren contactar. Sí, claro que sí. El repleto de stories, el Instagram. No, está bien. Sí tengo mis historias particulares de cosas científicas, si algún día las quieren revisar. Creo que no la he desarrollado como tal, esta parte de divulgación. Tengo un par de participaciones, pero ahí sigue como proyecto también. Está perfecto, es una gran área de oportunidad. Sí. El chiste es no dejarlo. Claro, sí. Creo que eso es lo principal y también he tenido buenos asesores respecto a eso en la maestría. Así que, pues bueno, te agradecemos una vez más, mucho gusto y pues seguimos en contacto para cualquier gracias, chicos. Muy bien, sí, claro, lo que necesiten aquí andamos. Un fuerte abrazo a la distancia. Gracias, igual. Cuídense mucho. Que estés muy bien. Gracias. Bye. Éxito. Gracias, igual.